Para entender la historia del descubrimiento de América hay que olvidarse completamente de los mitos y tomar realmente esta parte de la historia como lo que es, una exploración ambiciosa impulsada por intereses económicos, políticos y personales. Antes de comenzar quiero decir que esta cronología la hemos elaborado con base en fuentes científicas e historias verificadas, así que si les interesa el tema les recomiendo leer más sobre los documentos originales de la época. Ahora sí, comencemos. ¿Qué pasaría si un navegante genovés presentara un plan revolucionario para llegar a Asia? Esa es la primera pregunta que hay que plantearnos. Lo normal sería que su propuesta fuera rechazada una y otra vez, ya que en aquel tiempo los expertos en navegación tenían conocimientos bastante desarrollados sobre las rutas comerciales tradicionales. Pero la pregunta cambia completamente si nos preguntamos, ¿qué pasaría si Cristóbal Colón lograra convencer a los reyes católicos de financiar su expedición? ¿Quién era Cristóbal Colón? En un principio, un navegante y comerciante genovés con amplios conocimientos de cartografía y navegación. Creía firmemente que la mejor manera de llegar a Asia era navegando hacia el oeste, pues suponía que la distancia entre Europa y el continente asiático era menor de lo que en realidad es. Sin embargo, su proyecto fue rechazado por varios reinos europeos antes de llegar a la corte de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Tras años de insistencia, en 1492 los reyes católicos accedieron a financiar la expedición de Colón, con la esperanza de encontrar una nueva ruta comercial hacia Asia, que les permitiera competir con Portugal. Así fue como el 3 de agosto de ese mismo año, Colón zarpó desde Puerto de Palos, con 3 embarcaciones, la Santa María, la Pinta y la Niña. La travesía por el Atlántico duró por más de 2 meses y finalmente, el 12 de octubre de 1492, las carabelas llegaron a lo que hoy conocemos como América. Lo que Colón no sabía ni podía imaginar era que entre Europa y Asia había un continente enorme habitado por millones de personas con culturas, lenguas y civilizaciones desarrolladas. Civilizaciones como los mexicas, los mayas, los incas y muchos otros pueblos originarios que habitaban en el continente mucho antes de la llegada europea. Para ellos, la llegada de los europeos no fue un descubrimiento, sino el comienzo de una invasión. Con los viajes posteriores, Colón perdió parte del favor de la corona. Su incapacidad para gobernar las nuevas tierras, los conflictos con los colonos y las acusaciones de abuso lo llevaron incluso a ser arrestado y enviado de vuelta a España en calidad de prisionero en 1500. Aunque fue liberado y autorizado a hacer un último viaje, nunca recuperó el prestigio inicial ni alcanzó el objetivo que lo motivó desde el principio, llegar a Asia por el oeste. Los viajes de Colón también dieron pie a la colonización y a la explotación de los recursos del Nuevo Mundo. Aunque en su momento fue considerado un gran explorador, hoy en día su legado es objeto de debate, ya que el descubrimiento de América trajo consigo el inicio de la conquista, el sometimiento de los pueblos indígenas y la transformación radical del continente. Los viajes de Colón también dieron pie a la colonización y a la explotación de los recursos del Nuevo Mundo. Aunque en su momento fue considerado un gran explorador, hoy en su día su legado es objeto de debate, ya que el descubrimiento de América trajo consigo el inicio de la conquista, el sometimiento de los pueblos indígenas y la transformación radical del continente. Mientras tanto, otros exploradores y conquistadores comenzaron a llegar. América se convirtió en un nuevo escenario de una carrera imperialista que transformaría para siempre al mundo. Hernán Cortés, Francisco Pizarro y muchos otros seguirían el camino que Colón abrió, dando inicio a una época de oro para Europa, financiada en gran parte por el oro y la plata americanos, pero también marcada por la violencia, la esclavitud y la desestructuración de las culturas originarias. Los viajes de Colón también dieron pie a la colonización y a la explotación de los recursos del Nuevo Mundo. Aunque en su momento fue considerado un gran explorador, hoy en su día su legado es objeto de debate, ya que el descubrimiento de América trajo consigo el inicio de la conquista, el sometimiento de los pueblos indígenas y la transformación radical del continente. Ante mirar esta historia sin idealizaciones, el descubrimiento de América no fue un acto heroico aislado, sino un proceso complejo de encuentros, desencuentros y conflictos. A más de 500 años sigue siendo un tema que nos obliga a reflexionar sobre la historia, el poder y la forma en que se escriben los relatos del pasado. Entenderlo en su justa dimensión nos permite no solo conocer mejor nuestras raíces, sino también construir una memoria más completa y justa. El contexto europeo en el que surge esta expedición también es clave para entender por qué se apostó por un proyecto tan arriesgado. Europa vivía en una etapa de transición. El Renacimiento impulsaba una nueva forma de ver el mundo, más científica, más exploradora, y las potencias buscaban rutas alternativas hacia Asia tras la caída de Constantinopla en 1453, que dejó en manos del Imperio Otomano el control de los caminos terrestres hacia el oriente.
El mar se convirtió entonces en la única opción viable para comerciar con las codiciadas especies asiáticas.